Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Leo, aquí con este 5 de bastos se ve que hay conflictos en el lugar donde sea que ustedes estén viviendo o laborando. Aquí hay personas que están en constante discusión, con problemas, con conflictos. También puede ser una situación donde la competitividad sea muy alta, no necesariamente directamente contigo, pero sí en algo que tú vas a haberte posiblemente involucrado. Si es en tu trabajo, pues existe bastante competencia en ese puesto de trabajo. Quizás alguien lo quiera o quiere alguno que tú también quieres. Y existe por eso mismo algún tipo de conflicto entre las personas. Esta carta no me indica que sea un conflicto directamente contigo, como que las personas discutan o tengan algún problema directo con tu persona, sino simplemente que existe ese tipo de ambiente alrededor tuyo y sí podrían meterte en algún chisme, en algún problema, en algún conflicto sin tú comerla ni beberla, sin tener absolutamente nada que ver con esto. Podrían estarte pues involucrando, así que ahí tienes que tener mucho cuidado con esto y no meterte en problemas por gusto ni en ningún tipo de discusión que no tenga nada que ver contigo. Trata pues de evitarlo y no hacer caso. Si es simplemente cuestiones de competencia, de que quieran tu mismo puesto de labor, o si estás en un negocio, pues evidentemente van a haber personas que también hacen lo mismo que tú haces, que prestan el mismo servicio o que venden el mismo producto y por supuesto siempre van a estar compitiendo por el mismo cliente. No es directamente que la tengan cogida contigo, que la cuestión sea contigo, sino simplemente que ellos también están tratando de captar la atención pues del mismo tipo de clientes. Así que esto puede ser lo que me está indicando esta carta. Si no es en este ambiente laboral, pues sí, en tu ambiente personal, quizás en tu casa, existan discusiones entre tus hijos y tu cónyuge, entre tus hermanos, con tus padres, en fin, algún tipo de conflicto bastante fuerte que no, te repito, no es directamente contigo, pero sí podrían involucrarte, sí podías verte enredado en eso. Y el paje de copas me está indicando de que aquí viene alguien con una propuesta económica, con una propuesta que te va a gustar muchísimo. Es algo que cuando esta carta me sale siempre digo, es algo que tú vas a amar hacer, es algo que tú harías incluso sin que te lo pagaran, sin que recibieras ningún tipo de remuneración. Es algo que tú harías sin recibir nada, pero no, en este caso vas a estar recibiendo pues dinero por eso que te van a estar ofreciendo hacerlo. Puede ser una persona que te venga y te diga, mira, puedes comenzar este negocio, o mira, están abriendo este puesto de trabajo para que tú lo hagas. Pero también puede ser una idea que tú pienses, contra, si me mudo para este otro empleo, o si pido este otro puesto de trabajo, ahí lo voy a desempeñar mejor. Y si es un negocio, pues si hago o vendo este producto o si presto este servicio, pues me va a ir espectacularmente bien. En conclusiones, es algo que tú amas hacer. Puede ser también un hobby, que comiences a vender algo que crees, tipo hobby, que lo comiences quizás a vender. Se te ocurra la idea pues de comenzar a hacerlo. Y la carta de las de bastos me confirma que esta idea va a surgir un negocio. Acá hay el inicio de un proyecto, de una empresa, de una iniciativa importante. Aquí hay una creación, una invención y la energía pues para estar dando los primeros pasos hacia la creación de un negocio, de una inversión, quizás de un empleo. Y esto viene con muchísimo impulso. No solamente te da la energía para la creación, sino que tiene la fuerza necesaria para que esto se ponga en marcha, para que comience pues a funcionar. Acá esta carta también me indica que esto que vas a estar comenzando va a traerte muchísimo crecimiento y puede expandirse también mucho. Aunque ahora creas que no es nada, que es pequeño, que quizás llegues lejos, pero te vas a demorar mucho tiempo. Esta carta me está indicando de que eso tiene un potencial inmenso para que te produzca muy buenos rendimientos. Vamos a ver ahora qué cartas acompañan al paje de bastos.
Leo, aquí con este paje de bastos, se te va a estar ocurriendo una idea o viene alguien a darte una información, a decirte que las cosas las puedes hacer de otra forma, de una manera que tú hasta este momento no lo habías considerado. Esto reorienta por completo la dirección en el camino que vas a estar tomando. Esta idea puede, o esta persona puede estarte llegando con esa información de un poco extraña, de un poco rara. Puede ser que lo sueñes, que te digan, mira, lo que estás haciendo no está correcto, hazlo de esta forma. Y esto pues definitivamente va a cambiar lo que estás haciendo actualmente. Cuando tú recibas esta idea es como que tú digas, y a mí eso como no se me ocurrió antes, como no lo vi antes. Imagínense que ustedes estén tratando de meter una mochila por el hueco de una ventana muy estrecha donde la mochila no cabe y de pronto viene alguien o se te ocurre una idea y te dice, te corres 1 metro más adelante o 2 metros al lado y vas a ver una puerta, y por esa puerta no solamente vas a poder entrar la mochila, vas a poder entrar tú también. Entonces definitivamente aquí este paje de bastos te va a estar reorientando la dirección o lo que tú has estado haciendo hasta ahora para que hagas algo diferente, algo que no habías considerado con anterioridad, y cuando tú lo veas, cuando te des cuenta, cuando lo percibas, tú vas a decir, pero Dios mío, esto es lo más fácil que podía haber hecho. Es como si las puertas, señores, se le estuviesen abriendo de par en par. Y esto, pues definitivamente va a llevarlos a un 9 de oros. El 9 de oros le indica que no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, para la renta o el mortgage, para pagar el auto, para pagar la comida. No, aquí van a tener dinero para, si lo quieren invertir en lo que lo quieran invertir, lo van a tener para quizás irse de vacaciones, para comprar lo que ustedes deseen, no solamente la comida necesaria, sino algunos gustos, ir a un restaurante, no sé, a las cosas que ustedes normalmente querrían hacer y no podían hacer porque el presupuesto era muy ajustado. Pues aquí esto va a estar muchísimo más libre. Aquí ustedes alcanzan su libertad financiera, su independencia económica por completo. Y el 9 de oros también me está indicando de que no solamente van a tener dinero para gastos extras, sino que ustedes van a saber administrarlos muy bien, van a saber cómo pueden proceder con estos, cómo pueden hacerlos crecer. No es que tengan ese dinero extra y lo vayan pues a dilapidar, a botar, no. Van a tener la cordura para controlarlo. Y el rey de espadas, pues el rey de espadas definitivamente me dice que cualquier situación grave que ustedes tuviesen acá se va a estar resolviendo. Esta es la resolución de un conflicto muy fuerte. Van a tener la claridad mental para manejar este dinero, para manejar esta situación y para aprovechar estas oportunidades que se le ponen de frente. El rey de espadas indica que estos conflictos que existieron aquí al principio, que te dije, hay conflictos, disculpe, hay discusiones, hay competencia, tú vas a saber manejarlo. El rey de espadas corta con todo esto y te permite la claridad mental y la solución de conflictos o problemas bastante grandes. Vamos a ver con el rey de bastos qué cartas vienen. Wow. Pues aquí con este rey de bastos, Leo, definitivamente vuelve a ratificar que las cosas se resuelven, porque él también viene con esta energía de resolución de conflictos como el rey de espadas. Pero además de resolver el conflicto, este rey de bastos tiene energía para ponerte en movimiento, para que las cosas comiencen a avanzar, para que los asuntos se resuelvan, sí, pero se toma el control de la situación y se progresa. Se progresa hacia adelante, por supuesto. También va a haber orden, se pone orden en absolutamente todo y se le pone algún tipo de dirección a las cosas que vas queriendo hacer. Y por supuesto con este rey de bastos se ven resultados porque él pone energía en movimiento. Acá también podrían ser noticias o acontecimientos importantes que van a estar llegando, pero gracias a la acción de este rey de bastos o a la acción de esta energía. Aquí definitivamente, señores, hay un avance de lo que sea que estaban desarrollando. Aquí se resuelve, pero esto avanza. El rey de bastos te le da movimiento, te le da salir de donde estaban, avanzar hacia el éxito. Y el 6 de bastos, acabo de ver un reconocimiento por parte de otras personas hacia ti. Aquí la
personas podrían estarte reconociendo por algo que ustedes hicieron o por algo que lograron. O sea, no solamente tú vas a notar el progreso, tú vas a notar que sí, que lo hiciste maravillosamente bien, sino hay personas a tu alrededor que te lo van a estar reconociendo. Te van a decir, lo hiciste estupendamente bien, Leo. Así que ahí viene éxito, triunfos, victoria y recompensa para ustedes. Y esto te va a estar permitiendo avanzar. El 3 de bastos aquí me indica que ustedes van a estar planificando qué hacer en el futuro, hacia dónde van a estar yendo. Esto representa que todo lo que ustedes han comenzado aquí va a expandirse, va a progresar. En lo que empiecen con el as de bastos va a tener, como les había dicho, expansión y triunfo, pues el 3 de bastos indica que aquí hay expansión por completo. Es posible que si prestas algún tipo de servicio o vendes algún producto, comiences a pensar en venderlo a personas de fuera de tu ciudad, a otro estado o a otros países. Incluso podría venir alguien del extranjero a comprar lo que haces o a que le prestes tus servicios. Y si trabajas para alguien, trabajas para algún empleador, pues podría ser que comiences a trabajar en alguna empresa fuera de tu ciudad o con algún cliente de fuera de tu ciudad. Ahora, Leo, vamos con el oráculo del romance y del amor con una carta para ustedes. Y la carta es de la individualidad. Dice que tengas cuidado con parejas posesivas y que mantengas tu individualidad. O sea, que no te dejes manejar o manipular por personas que solamente quieren tenerte bajo su control, bajo su poder. Así que, Leo, cuidado con esto. Si tienes pareja, pues vigila que tu pareja no sea muy posesiva. Y si viene alguien nuevo en cuestiones amorosas, pues ten cuidado con estas características o esta característica de esta persona que podría no ser la mejor. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles y ancestros para ustedes. Si he mencionado otro signo durante la lectura, señores, discúlpenme, pero recuerden, esta lectura es para Leo. Leo, aquí te sale la carta de la bruja blanca. Te dice: sé la luz. Con esta carta te están indicando de que podrías estar alumbrando el camino, guiando a otras personas. Que no tengas miedo en tomar un rol de líder, un rol de la persona por la cual otro se guían. Tú tienes muchísimo carisma y muchísima lealtad hacia los tuyos, hacia las personas que te rodean. Así que definitivamente es hora de ponerlo en práctica, quizás en el rol pues de líder precisamente. Vamos ahora, Leo, con tus números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles o maestros, ancestros o como sea que lo estén manifestando, pues te envíen. Pero las cartas las tengo aquí al revés, ya las puse al derecho. Tus números de la suerte, Leo, son el número 46, el número 57, parece que estaban desordenadas las cartas, y el número 14. Aquí tenemos 46, 57 y 14, Leo. Y para el mensaje final en esta lectura, déjame en los comentarios: yo recibo toda la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo recibo toda la prosperidad económica que llega a mi vida, Leo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.